ni las falsedades. Es imprescindible aprovechar entonces la ocasión antes de presentar la reserva para hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, es totalmente falso que sea una práctica universal la inversión al 100%, la inversión extranjera directa en telecomunicaciones. Decirlo así no solo es una falsedad, es insultar nuestra inteligencia. En todo caso, ningún ejemplo nos compromete porque la inversión extranjera al 100% está vinculada a nuestra soberanía y no a la de otros países. Implica cesión de soberanía, implica además perder el espacio que tenemos en la órbita geoestacionaria, que solo tiene lugar para 180 satélites. Y si llega la inversión extranjera y acapara esos lugares, habrá perdido para siempre la posibilidad nuestro país de cubrir ese espacio. Estados Unidos ni Canadá permiten la inversión al 100% contra lo que aquí se ha dicho. En Canadá es del 10% porque está vinculado a la soberanía, porque está vinculado a la educación y, por supuesto, porque está vinculado al desarrollo democrático. Parece que aquí la fracción de Slim y la de Azcárraga, dependiendo de los intereses que haya que defender, son mayores o es mayor a la de la mayor fracción parlamentaria. Y eso es una pena para nosotros como diputados y una decepción para los mexicanos. Que en este Congreso, que este es un Congreso reformador y deliberante, sino irresponsable y agachón. ¿Cómo sustentar que es un Congreso responsable si en unas cuantas horas pretendemos dejar la Constitución como colcha navideña llena de parches sin debatir nada absolutamente? Eso es una falsedad. Alguno de los que me antecedieron en el uso de la palabra hablan de que hemos razonado y debatido. Lo habrán hecho en grupos cerrados y en función de los intereses que representan, no en función de los que representamos el resto de los diputados que aquí participamos. Paso a la propuesta. Los medios se hacen sentir como nunca en el terreno político, como instrumentos para construir o destruir respaldos políticos, sobre todo para satanizar a opositores y disidentes sobre la base de una relación clientelar con el gobierno amparada en la discrecionalidad con la que el Ejecutivo puede contratar publicidad oficial con cargo al abultado presupuesto federal. Este esquema de relación gobierno-medios fomenta la corrupción, privilegia a medios afines y margina a medios críticos o alternativos. El Estado debe tratar imparcialmente a los medios, eliminando la discrecionalidad en la asignación de publicidad y hacerla bajo criterios objetivos, con sustento técnico y políticamente neutrales. Termino, presidente. De manera que dicha publicidad no interfiera con la línea editorial de los medios ni se convierta en un mecanismo de control. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone modificar el presente dictamen con la finalidad de despolitizar la contratación de publicidad en el gobierno federal y asegurar una contratación imparcial que permita todo tipo de medios públicos, privados, sociales, comunitarios e indígenas tener participación en la contratación de publicidad oficial. Proponemos agregar un párrafo, ya concluyo, presidente. El presupuesto público destinado a la publicidad oficial se otorgará bajo criterios objetivos y técnicos que propicien la imparcialidad en el trato a los medios de comunicación, eliminando los tratos preferenciales o discrecionales para posibilitar el acceso de los medios a la publicidad oficial bajo criterios políticamente neutrales. Muchas gracias por su atención y a usted, presidente, como siempre, por su tolerancia.
Gracias. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación planteada por el diputado Durazo. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa. Gracias. No se admite a discusión, se desecha. Ahora, para la fracción quinta del mismo apartado B, tiene el uso de la tribuna el diputado José Arturo López Cándido del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar su reserva. Buenas noches, compañeras diputadas y diputados. Con su venia, señor presidente. El objetivo de esta reserva es que en el nuevo esquema de telecomunicaciones, como un instrumento para servir al pueblo y no a las organizaciones radiodifusoras fuera de la ley, las radios comunitarias se conceptualizan como un espacio de transmisión de mensajes, utilizando un transmisor que permite los contenidos sean recibidos a través de un aparato receptor. No cuentan con una concesión de la autoridad federal alguna y están al servicio de la población de la región. Las radios comunitarias y permisionarias representan el derecho a las comunidades más alejadas y marginadas a poder transmitir su idea y acceder al derecho a la información, derecho que están estrechamente ligadas con los derechos humanos, especialmente coaligadas con la libre expresión. Es necesario que esta reforma de telecomunicaciones no excluya a las radios comunitarias para no cargar con la limitación del esquema actual del espectro radiofónico y que se reconozca en la Constitución cabalmente el derecho a las comunidades de hacer uso de los medios de telecomunicación a su alcance. Por lo anterior expuesto, se propone adicionar un quinto párrafo a la fracción quinta del apartado B del artículo 6º a dictaminar que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Se agrega al quinto párrafo de la fracción quinta del apartado B el artículo 6º para quedar como sigue. El organismo público y la ley que hace referencia a la fracción quinta del presente apartado establecerán los derechos de las emisoras de radio con fines comunitarios, así como el otorgamiento gratuito de permisos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado López Cándido. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Gracias. No se admite a discusión, se desecha. Para presentar su reserva a la misma fracción quinta del apartado B, tiene el uso de la voz el diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros, la reserva que hoy presento y pongo a la consideración del Pleno consiste en reformar el artículo 6º del apartado B, fracción quinta del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones.
La propuesta contemplada en el dictamen, específicamente en el párrafo 23º del artículo 28 de la Carta Magna, menciona que la ley establecerá un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radio y difusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Sin embargo, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone agregar al texto en comento las radios comunitarias, en virtud de asegurar el acceso al mayor número de personas, ya que es a través de estas donde las comunidades más marginadas y excluidas del país adquieren voz para expresar sus principales demandas. Desde una perspectiva de derechos humanos, resulta imprescindible para consolidar una sociedad democrática que coexista una mezcla de medios públicos, privados y comunitarios, por medio de los cuales todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, logren expresar sus voces, promuevan el debate de sus comunidades, intercambien información y conocimiento y participen en la toma de decisiones. En este contexto, la comunicación comunitaria y especialmente la radiodifusión comunitaria, que representa uno de los principales instrumentos de la ciudadanía organizada para ejercer su efectiva libertad de opinión y expresión a través de sus propios medios, resulta vulnerada debido, por un lado, a la concentración empresarial y gubernamental de los medios masivos de comunicación y, por el otro, a la falta de un reconocimiento explícito en las leyes de medios y de un marco que regule su legal funcionamiento. Por lo anteriormente expuesto y con la firme convicción de que en una sociedad democrática requiere del fortalecimiento de todas sus libertades fundamentales, hacemos un llamado urgente para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión por medio de la adopción de un marco legal de telecomunicaciones que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y genere un entorno mediático, plural y accesible a todos los sectores de la población. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea la siguiente reserva. Único, se reforma el artículo 6º, apartado B de la fracción quinta del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, para quedar como sigue. La ley establecerá un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de la radiodifusión sin fines de lucro y las radios comunitarias a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas, principalmente de los pueblos originarios y comunidades indígenas. Quiero aprovechar para decirle a las 65 etnias de México que una vez más los mismos de siempre nos están denegando este derecho que por muchos años venimos reclamando. Siempre nos han apuñalado las esperanzas legítimas del pueblo pobre, del pueblo discriminado y del pueblo que vive en la extrema pobreza. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Martínez Martínez. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvense a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa. Gracias. No se admite, se desecha.
Para presentar su reserva, la misma fracción quinta del apartado B tiene el uso de la voz la diputada Zuleima Huidobro González, de Movimiento Ciudadano.